Bien, buenas noches, muchachos. Buenas noches, cordial saludo para todos y todas. Espero se encuentren bien y pues llevando de la mejor manera posible este aislamiento y este encierro. Vamos a iniciar esta clase, esta sesión online como cierre de este segundo corte. Entonces vamos a hacer un rápido repaso de los temas vistos. Entonces recordemos que en términos generales vimos el concepto de epistemología jurídica, sus enfoques, sus características, eh, su articulación tanto con las demás áreas de la filosofía del derecho como con esos dos grandes ejes de desarrollo que tiene la epistemología jurídica, que son la interpretación y la investigación. Y particularmente en este segundo corte, pues nos enfocamos en la interpretación jurídica, el concepto, las categorías, las doctrinas, los métodos, etcétera, etcétera, que nosotros vimos en este segundo corte. Recordemos que lo que da fundamento a la epistemología jurídica y a esos dos grandes ejes, la interpretación y la investigación, es naturalmente, digamos que concebir o, o ver al ser humano, a las personas como únicas y que por esa razón tienen pues diferentes maneras de pensar, de ser, y eso hace que actúen de una determinada manera. Entonces, digamos que ese fundamento sociológico del derecho lo que hace es ver la ley de eso, la ley desde ese punto de vista, la interpretación de la ley, y por eso es que hay diferentes formas de acercarnos a ese conocimiento, a esa reflexión, que es lo que es la epistemología, y a partir de eso, pues interpretar desde diferentes métodos, desde diferentes categorías, la ley y aplicarla de esa manera. Entonces, por eso, digamos que se abordan la ley desde diferentes métodos que están relacionados, pues como lo sabemos, desde el enfoque jurídico y obviamente también la investigación jurídica, eh, que nosotros pues la vamos a ver en detalle en la corte, en el tercer corte. A partir de la próxima semana ya iniciaremos a profundizar en los temas, pero entonces recordemos que eh, esos diferentes métodos que están relacionados con los enfoques epistemológicos, pues son los que le dan, digamos, estructura a la interpretación jurídica. Y por otro lado, pues también vimos que la investigación jurídica se aborda desde vimos una definición muy general que nos proporcionaba Álvarez Undurraga, así de manera general para contextualizarnos, pero vimos también que eh, la investigación jurídica se puede abordar o desde el derecho natural, que es aquel que interpreta la ley y los fenómenos jurídicos, teniendo en cuenta esa concepción sociológica, el derecho, esa concepción interdisciplinaria del derecho. O sea que ahí es necesario recurrir a la sociología, la demografía, la psicología, etcétera, etcétera. Ciertas ciencias básicas como la química o la biología, etcétera, etcétera. Y entonces eso hace que eh, el derecho se acerque mucho más a una realidad social desde un punto de vista también científico. Entonces hay una combinación de ciencia y realidad en esa interdisciplinariedad y de esa manera también nos acercamos a nosotros como operadores jurídicos, como abogados, a nuestras instituciones, a nuestros organismos judiciales, los centros de conciliación, los juzgados, los tribunales, las altas cortes, etcétera. Pero también recordemos que la investigación jurídica se puede abordar desde el derecho positivo. Es decir, el derecho positivo es cuando se interpreta la ley o el que interpreta la ley o los fenómenos jurídicos teniendo en cuenta solo medición y valoración de los hechos, o sea, desde la normativa pura. Entonces, por eso el derecho natural se basa en un enfoque humanista, de humanismo. Entonces ahí caben corrientes epistemológicas, se aplican corrientes epistemológicas o enfoques epistemológicos humanistas. Y
también, digamos, de corte humanista como el racionalismo, el idealismo, el subjetivismo, o si se aborda desde el derecho positivo, entonces es un enfoque mucho más científico y por eso se aborda desde enfoques epistemológicos de corte más científico, como el realismo, el criticismo, el inductivismo, etcétera, etcétera. Y esa definición que tomamos de investigación judicial o jurídica de Álvarez Undurraga, y entonces de esa manera contextualizamos de manera muy general este tema de la investigación jurídica, que les repito, pues lo vamos a ver en detalle en el corte 3 a partir de la próxima semana. Y recordemos que estos dos ejes, estos dos elementos de la epistemología jurídica, pues tienen fundamentos en la lógica jurídica, que es el método por el cual nosotros estructuramos las normas de manera racional a través de los conceptos, con el fin de perfeccionar, recuerden, ese criterio de verdad para alcanzar justicia. Entonces recordemos que el fin último del derecho es la justicia, la verdad jurídica. Tema pues que ustedes muy bien los que participaron en el foro abordaron de manera adecuada en sus intervenciones, en su participación en ese foro y de esa manera entonces, digamos, la epistemología jurídica desde estos dos grandes ejes lo que busca es perfeccionar ese criterio de verdad y de justicia que nosotros podemos desarrollar. Y en últimas, pues es lo que ustedes básicamente tienen que realizar o van a realizar en la actividad que vence el próximo domingo. Y es que en sus proyectos de investigación, en los temas de investigación que ustedes escogieron y han venido trabajando, pues tienen que plantearse, verlo desde qué enfoque, si le van a dar un enfoque humanista científico, con base en eso, pues cuál de los enfoques humanistas o de los enfoques científicos se ajustan más a su investigación, a lo que ustedes quieren investigar, al tema que están investigando, y con base en eso, pues entonces revisan el tema del enfoque o de los enfoques, recuerden, porque los enfoques, pues no es uno solo. Los enfoques de interpretación no son uno solo, sino podemos combinar dos, tres o más enfoques dependiendo de lo que nosotros necesitemos para la investigación que estamos realizando. Entonces, ya entrados en detalle de la interpretación jurídica, pues obviamente analizamos varias definiciones que nos dejaron ver cómo la interpretación jurídica se puede dar desde los diferentes enfoques epistemológicos del operador judicial, del abogado, del juez, del magistrado, etcétera, etcétera. Entonces vimos una definición que nos decía más o menos que la interpretación jurídica busca descubrir el verdadero pensamiento del legislador o explicar el sentido de la norma. Entonces, si nosotros lo miramos desde los enfoques epistemológicos, ahí estamos hablando de idealismo, de subjetivismo. Otra definición nos decía que la interpretación jurídica es desentrañar el significado último del contenido de las normas jurídicas. Entonces, esto ya tiene un enfoque más dogmático, más crítico. Entonces, ahí, pues, las corrientes epistemológicas que entran a jugar son las del dogmatismo, las del criticismo. Otra definición de las que vimos nos decía que se trata de descubrir los pensamientos que encierran las palabras del texto de la norma. O sea, ahí cuando se hace la interpretación literal o gramatical, como vimos, entonces ahí se está dando un enfoque epistemológico más racional, más inductivo. Entonces ahí estamos hablando del racionalismo, del inductivismo, entre otros. Y una última definición que veíamos es que la interpretación jurídica es descubrir o develar el sentido inmanente, o sea, el que está inmerso en la norma. Y como ese sentido puede tener varias interpretaciones, o mejor, la norma puede tener varios sentidos, entonces lo que nosotros hacemos es seleccionar el sentido que se ajuste a la solución más justa, valga la redundancia, en el caso concreto o se adecue más a la realidad social del momento del proceso que nosotros estamos llevando. Entonces ahí estamos hablando de un enfoque realista, un enfoque del realismo e inclusive en algunos casos del subjetivismo, porque pues digamos que la interpretación puede darnos para eso.
Entonces recordemos que eh, a partir de estas definiciones, definimos que la interpretación jurídica se enmarca en dos grandes categorías. Una por la fuente de donde proviene esa interpretación, y ahí tenemos que hay, digamos, interpretación doctrinal, que es una interpretación más de tipo teórico, que proviene de juristas dedicados al estudio de la ciencia del derecho, a la investigación, digamos que como lo decimos popularmente, son unas eminencias en derecho, entonces digamos que eh, de esa fuente pueden venir la interpretación de la ley. Por eso se le llama también científica, por ese corte que tiene. También encontramos dentro de esta categoría la interpretación judicial, pues que es la que normalmente hacen los jueces, los tribunales, para emitir sus decisiones, sus fallos. Recordemos que esas decisiones, esos fallos van estructurando, van haciendo jurisprudencia, por eso se llama también interpretación jurisprudencial. Y también, dependiendo de la fuente de donde provienen, pues tenemos la auténtica, que es la interpretación que hace el autor de la ley, quien la redactó, quien la expidió. Entonces, pues por eso se llama auténtica. Pues, ¿quién mejor para interpretar la ley que la misma persona que la ideó, que la expidió? Pero como en nuestro orden jurídico, quienes expiden las leyes, las normas, es el poder legislativo, o sea, el Congreso, por eso también se le llama eh, legislativa, interpretación legislativa, porque en últimas, pues la fuente de donde provienen todas las leyes o todas las normas, pues es del poder legislativo. Y la otra categoría que vimos es por el alcance. Entonces, ahí cuando nosotros hablamos del alcance, vimos que había una interpretación declarativa, que es aquella interpretación que se ciña a lo que dice la norma. Y el operador judicial simplemente lo que debe hacer es aplicarla con base en lo estrictamente contemplado en esa norma. Por eso se llama también estricta. Y la otra interpretación en esta categoría es la modificativa, que es que a través de la interpretación extensiva se puede aplicar más allá de lo que dice la norma. Entonces, si la norma es muy limitada, muy restringida, nosotros podemos interpretar y aplicar ampliando, haciendo extensiva a través de la interpretación, pues esa norma. O por el contrario, si la norma es muy amplia, tiene unos alcances muy extensos, lo que nosotros podemos hacer en la interpretación es reducir ese alcance y que puede tener la norma y hacerla más restringida. Por eso se llama interpretación restrictiva. Entonces ahí tenemos la extensiva y la restrictiva dentro de esta eh, interpretación modificativa en la categoría del alcance. Entonces, lo que nosotros vimos fue que bajo estas dos grandes categorías, pues se enmarcan los métodos de interpretación, que fue los que son más de tipo operativo, más de aplicación, digamos, real en nuestro medio. Y por eso estos métodos, digamos que ustedes en la literatura, en sus libros de derecho, en la bibliografía, en internet, pues pueden encontrar otros métodos, pero digamos que estos métodos son los que más utilizamos nosotros frecuentemente en nuestro medio. Entonces ahí teníamos el método gramatical, que recuerden, pues es que la interpretación está ceñida, es literal a lo que dice el texto de la norma. Está el método lógico, que es que hay que ir más allá del texto de la norma y descomponer la norma en sus diferentes partes. El objeto de la norma, las motivaciones, la parte sustantiva, el articulado, los incisos, parágrafos, etcétera, la parte resolutoria y comenzar a establecer las relaciones lógicas, la articulación lógica que unen esas partes. Entonces, además de lo que dice la norma, pues estamos analizando toda su estructura, estamos yendo más allá y de una manera lógica analizando toda la estructura de las partes que componen esa ley. Eso es lo que es básicamente el método lógico. Y el método sistemático,
pues nos dice que la interpretación de las normas de la ley se hace es con base en el sistema jurídico a la cual pertenece. Entonces recordemos que ahí nos decían que las normas, las leyes no son sueltas, no son independientes, sino que hacen parte de un sistema jurídico, de un orden jurídico y a la luz de ese orden, de los fines, los objetivos, los principios de ese orden jurídico, es que nosotros debemos analizar la norma. Entonces, por ejemplo, en este caso de todos los decretos, las leyes que han salido para esta emergencia sanitaria, económica, social, etcétera, etcétera, por la pandemia, entonces las diferentes normas, las diferentes leyes, los diferentes decretos que han expedido bajo esta emergencia, pues se tienen que analizar en conjunto con base en esos objetivos, en esos propósitos o en ese sentido que tiene la emergencia. O el caso de la JEP. Entonces, todas las normas, todas las leyes, todos los procedimientos que surjan para el tema de la paz, el tema del conflicto, pues se tienen que analizar a la luz de esos principios, esos objetivos, esos fines que tiene la Jurisdicción Especial para la Paz. Entonces, digamos que a eso se refiere el enfoque sistemático. Eh, por otro lado, pues el enfoque histórico, pues se interpreta la ley recurriendo a sus antecedentes, entonces nosotros revisamos informes, debates, todos los documentos que hayan históricos, con el fin de analizar cuál fue la idea de los autores al concebir o elaborar ese proyecto o esa ley, cuáles fueron los motivos que los indujeron a redactar o a emitir esa ley. Entonces lo que nosotros hacemos es un análisis histórico de esa norma para poderla interpretar y poderla aplicar al caso, a la situación que nosotros estamos analizando en un momento determinado. Y otro de los métodos, digamos, es el teleológico, que lo que hace es llegar a la interpretación de la norma a través de el fin último que tenía esa norma. Entonces, ahí lo que hacemos es buscar el espíritu de la norma, cuál fue la finalidad por la cual la norma o se introdujo o fue incorporada a un determinado ordenamiento jurídico. Entonces, ahí ese fin último es el que nos da esa clave del enfoque, del método teleológico. Y tenemos también el enfoque genético. Recuerden que el enfoque genético dice que la ley debe ser el origen único de las decisiones jurídicas y debe interpretarse de acuerdo con su texto. Entonces, fíjense que aquí ya interviene también lo gramatical, interviene también un poco lo lógico. Entonces, ya aquí digamos que con estos tres métodos comenzamos a ver cómo es que se combinan o cómo es que se da esa combinación de diferentes métodos de interpretación que hacen que no sea único el método de interpretación que nosotros debemos darle a la ley o a la norma. Entonces, ahí el método genético tiene que analizar la génesis de dónde viene esa ley, analizar las circunstancias sociales, culturales, legales e incluso históricas que le dieron origen a esa ley, a esa norma. Y otro también en ese mismo sentido, pues es de acuerdo al uso de la ley y también el analógico o extensivo. Entonces, digamos que ahí estos son los que nos permiten hacer combinaciones de esos otros métodos que revisamos anteriormente. Entonces, cuando hablamos del método de acuerdo con el uso, ese método de interpretación consiste en que nosotros seleccionamos el sentido de la norma con el cual nosotros obtengamos la solución más justa al caso concreto que estamos llevando o al caso específico que se está aplicando la norma o, o el que más se adecue, el sentido que más se adecue a la realidad social o al contexto en el momento de la aplicación. Entonces, por ejemplo, de acuerdo al uso, no es lo mismo interpretar, por ejemplo, las leyes en contra de la violencia intrafamiliar o el maltrato a la mujer en situaciones normales que en situaciones ahora de aislamiento. Entonces, de acuerdo al uso se refiere a eso, a darle el sentido, de interpretar la norma
en el sentido que más se ajuste a la realidad, al contexto que nosotros estamos desarrollando. Y el método analógico, pues lo que hace es que, o este método lo que hace es aplicar la interpretación por extensión. Es decir, la interpretación que se dio a una norma o a otro caso o a una situación jurídica similar o de la misma naturaleza, pues se aplica en el caso en que nosotros, el caso que nosotros estamos actualmente llevando, el proceso que nos ocupa. Entonces, por eso se llama extensivo, porque lo que hace uno es extensión de una norma, de la aplicación de la interpretación que se dio una norma en un caso similar, en una situación parecida a la nuestra y hacemos esa interpretación en el caso. Entonces, fíjense que realmente ese es, digamos que ese método es la base de la jurisprudencia. Es decir, lo que se aplicó, lo que se interpretó en un caso determinado, en un caso similar o parecido, pues se le da la misma interpretación. Entonces, digamos que en términos generales esos son los métodos, como les decía, pues los más utilizados en nuestro medio jurídico. Y finalmente vimos que esas categorías y estos métodos, pues obviamente son más de tipo operativo, más de tipo funcional para nosotros como abogados o para los operadores judiciales, los jueces, los magistrados, pero eso detrás de esto tiene todo un fundamento teórico, filosófico, todo un fundamento epistemológico, si se quiere decir, que le da, digamos, respaldo, que le da sustento a estos métodos, y es lo que nosotros llamamos las doctrinas o las teorías de la interpretación. Entonces, recordemos que está la teoría de la exégesis, y esa teoría, pues, en términos generales, lo que dice es que la interpretación jurídica se debe basar en la consulta de la ley como fuente única y exclusiva del derecho. Entonces, fíjense que ahí el método gramatical o el método lógico están respaldados por esta doctrina, por esta teoría. Eh, la teoría dogmática nos dice que la interpretación correcta de la ley se hace a través de la búsqueda de la voluntad del legislador plasmado en el propio texto de la ley. Entonces ahí estamos revisando el método lógico o estamos, el método teleológico está respaldado en esta teoría dogmática. Obviamente el método histórico pues está respaldado, está o hace parte de o proviene de la teoría de la evolución histórica, que dice que en vez de ponernos a buscar cuál fue la voluntad, cuál era el fin de la voluntad subjetiva de ese legislador, pues debemos perseguir el mejor modo de aplicar la ley conforme a su fin. Entonces, el histórico, pero también de acuerdo con el uso, son los métodos que están respaldados en esta teoría. Está también la teoría del derecho libre. Recuerden que dice la teoría del derecho libre, que es que los jueces están en total libertad de darle interpretación al derecho que van a aplicar. O sea, son libres de interpretar, de darle la interpretación a la ley, a la norma, como ellos quieran. Inclusive se pueden apartar del texto de la norma y darle interpretación. Y recuerden que esto fue o esto es lo que da base a las diferentes instancias judiciales, a la primera, a la segunda instancia, a los tribunales, a las cortes, etcétera, etcétera, y le da origen a las diferentes instancias también, o a los diferentes recursos, recurso de apelación, recurso de reposición, recurso de casación, etcétera, etcétera. Y es porque esta teoría del derecho libre respalda esa libre interpretación que dan los jueces o que pueden dar los jueces a una ley, a norma. También está la teoría pura del derecho. Nos dice que la interpretación de la norma se debe hacer en una ley que le es superior. O sea, un decreto se debe interpretar es a la luz de la ley que fundamenta ese decreto. Pero digamos, si nosotros lo analizamos, todo el ordenamiento jurídico y legal, pues depende de la Constitución. O sea, digamos que es la norma jurídica máxima. Entonces, así que todas las normas se deben interpretar con base en la Carta Magna.
y digamos que ese fue uno de los elementos que la Constitución del 91 hizo y por eso se creó la Corte Constitucional. Entonces, fíjense que esta teoría del derecho puro es la que le da respaldo a eso, a esa Corte Constitucional, porque finalmente todas las leyes, todas las normas que expide el legislador, o sea, el Congreso, tienen que ser revisadas y evaluadas por parte de la Corte Constitucional para que se ajusten en derecho a esa Carta Magna que es la que nos rige. Y finalmente, pues recordemos, hay una teoría que es la teoría ecológica, que nos dice que no se interpreta la ley, que lo que se interpreta es la conducta humana a través de la ley. Entonces recordemos que ahí veíamos un ejemplo con el caso del delito del hurto. Entonces el código penal establece, caracteriza el hurto, los diferentes clases de hurto, simple, agravado, etcétera, etcétera. Determina las penas para las diferentes clases de hurto, etcétera, etcétera. Y con base en eso, pues se revisa un caso sobre ese delito. Pero esta teoría nos dice que no, que nosotros lo que debemos es analizar el caso, las circunstancias en que se dio, qué tipo de hurto fue, bajo qué circunstancias se dieron, cuáles fueron los hechos, etcétera, etcétera. Y cuando ya tengamos todos esos elementos, nosotros interpretamos ese hecho y vamos al código penal y buscamos entonces a qué categoría, cuáles son las penas, cuáles son las características y cómo se debe imputar ese delito del hurto. Entonces es más o menos lo que nos dice la teoría ecológica. Entonces, con base en estos, digamos, elementos, es que nosotros hicimos un panorama, un barrido general sobre lo que es la epistemología jurídica y ese primer eje de la interpretación jurídica, y fue básicamente lo que nosotros desarrollamos en este segundo corte. Entonces, no sé si hay preguntas, hay dudas, inquietudes, entonces abro los micrófonos, muchachos, para que si tienen dudas, preguntas, inquietudes, pues con mucho gusto. De todas maneras, pues igual, si tienen inquietudes, dudas, me escriben al correo, en el foro de Pregúntele al profesor que hay en la plataforma y con mucho gusto les resuelvo cualquier duda, cualquier inquietud que ustedes tengan. Así que muchachos, quedan los micrófonos abiertos para sus dudas y sus inquietudes. Muchas gracias a todos.